Estamos en una crisis financiera como no se la puedan imaginar. Wall Street se está derrumbando. Estamos en una recesión. Esta fue la frase lapidaria que el alcalde de Nueva York, Eric Adams, soltó durante un evento organizado por la organización sin fines de lucro, Project Hospitality, en el que además comparó el presupuesto de la ciudad con el de su niñez en una familia de bajos ingresos. Las declaraciones de Adams contrastan con las afirmaciones hechas durante la misma jornada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en las que el mandatario, en una maniobra lingüística astuta, ha redefinido el concepto recesión para desajustarlo de la realidad económica estadounidense, saliendo optimista a decir que su país no está en recesión, para aplazar un poco más el inevitable debacle del imperio. ¿Quién dice la verdad? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha dicho durante un evento reciente realizado por el Project Hospitality que la economía estadounidense está al borde del colapso. Declaraciones que contradicen el optimismo de Joe Biden, quien pocas horas antes, en un evento alterno, declaraba sorprendentemente que no había recesión en Estados Unidos. Fue solo poco después de que Biden negara el estado de desbarajuste de la economía de Estados Unidos que Adams, en el evento de Staten Island en Sunset, Yeshiva, hablaba sobre la necesidad de usar el dinero sabiamente, en lo que subrayó que Estados Unidos está en recesión. Así lo publicó el periódico Amodia. Explícitamente, el alcalde de la Gran Manzana enfatizó: estamos en una crisis financiera como nunca se pudo imaginar. Wall Street se está derrumbando, estamos en una recesión. Además, el alcalde comparó el presupuesto de Nueva York con el de su niñez en una familia de bajos ingresos. La madre del mandatario le decía a él y a sus hermanos: díganme ustedes, ¿qué quitar del plato si quieren que ponga algo más en el plato? Y agregó: vengo a ustedes como ciudad y les digo, esto es lo que tenemos, eso es todo. Las declaraciones del alcalde neoyorquino contrastaron con las afirmaciones hechas la misma jornada por el presidente Biden. De hecho, el mandatario gringo dejó atónito y confundido a su país al mostrarse optimista sobre la economía gringa, cuando durante semanas sus voceros y expertos vienen advirtiendo de una recesión inminente. En ese confuso panorama, tanto Adams como Biden comentaron sobre las cifras oficiales del Departamento de Comercio de Estados Unidos publicadas el jueves 28 de julio, que mostraban la economía que se ha contraído a 0,9% durante el periodo de abril a junio por segundo trimestre consecutivo, lo que constituye una señal en el camino hacia una recesión. No obstante, después del evento, al ser interrogado si la administración Biden se equivoca al decir que Estados Unidos no está en recesión, Adams quiso minimizar el impacto de sus afirmaciones diciendo: vamos a recuperarnos. Y Biden es el presidente, y yo sigo su presidencia. Estamos enfrentando tiempos económicos difíciles, pero lo superaremos. ¿Por qué el repentino cambio de tono? Apenas 2 días antes de las declaraciones de Adams y Biden, el Fondo Monetario Internacional advertía de un pequeño shock. Podría ser suficiente para llevar la economía de Estados Unidos a una recesión. En tal sentido, Pierre Goubrichens, director del Departamento de Estudios del FMI, dirigía y decía que el margen que tiene el país para evitar la recesión es muy estrecho. ¿Quién dice la verdad? Cuando el Departamento de Comercio de Estados Unidos publicó el pasado 28 de julio que la economía estadounidense tuvo su segundo trimestre consecutivo de disminución, lo que en la definición clásica se entiende como indicador de recesión, Biden lo negó sobre la base de sostener un mercado laboral saludable como un contraindicador de la recesión. Y es que bajo el eufemismo de estar en el camino correcto, Biden se niega a aceptar la idea de que 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PIB significan que la economía estadounidense estaría entrando en una recesión. Por tal razón, el equipo de Biden está siendo acusado de intentar redefinir el concepto de la recesión. En contraste con el optimismo de Biden, los datos del Departamento de Comercio señalan que el PIB real cayó
el 0,9% en el segundo trimestre, luego de que el primer trimestre registrara una caída de 1,6%. Los economistas habían pronosticado un diminuto crecimiento del 0,2%, aumentando el temor de que los intentos de la Reserva Federal de controlar la inflación hubieran fracasado. En ese sentido, la vicepresidenta Kamala Harris, durante una visita a Bedford-Stuyvesant, admitió que la inflación era demasiado alta y que la economía de su país se estaba desacelerando, en un intento por alentar nuevos dólares federales sacados de su exclusiva máquina de imprimir billetes para las comunidades desatendidas. Y es bajo esa descoordinación de declaraciones de la administración de Biden que el mandatario, en una astuta maniobra semántica, ha redefinido el concepto de recesión, de tal manera que no se ajusta a la realidad económica estadounidense para decir con un optimismo falaz que su país no está en recesión. Biden afirmó en su corta alocución que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, varios representantes del sector de los bancos y economistas opinaban que no había recesión en el país. Y así dijo: tenemos un mercado laboral récord y un desempleo récord de 3,6% hoy. Hemos creado 9 millones de nuevos empleos desde que me convertí en presidente. Es así que, de acuerdo con la nueva definición de recesión de la Academia Lingüística de Asesores de Washington, el hecho de que el mercado laboral se ubique en un nivel supuestamente fuerte y que el gasto de los consumidores haya crecido, de lo que tampoco hay garantía, es un indicador de que no hay parálisis económica. En este punto, vale la pena entonces preguntarse: ¿cuál es la definición de recesión? Clásicamente, la disminución de la economía durante 2 trimestres consecutivos se ha considerado un indicador de recesión. De ahí que las cifras reveladas por Estados Unidos el primer trimestre del año provocaran numerosas publicaciones sobre el inicio de este periodo en la economía del país. Sin embargo, en Estados Unidos, la organización sin ánimo de lucro, denominada Oficina Nacional de Investigación Económica, NBER, por sus siglas en inglés, se encarga de declarar oficialmente el inicio de recesión, notificación que hasta el momento no ha hecho, o por qué no decirlo, no se le ha permitido anunciar. Según la entidad, una recesión es una disminución significativa en la actividad económica que se extiende por la economía y va más allá de unos pocos meses. Además, define que la recesión es el periodo entre el pico de la actividad económica en el que deja de crecer y el punto en el que empieza a crecer de nuevo. Ahora bien, lo que en este momento hay que plantearse es: ¿por qué Estados Unidos ahora está desestimando todas las declaraciones que hasta hace poco realizaban sus funcionarios y expertos? Por ejemplo, la de analistas del banco estadounidense JP Morgan Chase, quienes advertían a principios de julio que Washington se estaba acercando peligrosamente a una recesión. De igual modo, un artículo publicado por el portal Bloomberg señalaba que los analistas de esta entidad financiera habían reducido sus pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos debido a la disminución del gasto de los consumidores de ese país. Datos que contradicen la efusiva declaración de Biden en cuanto al crecimiento del consumo. En contradicción, Yellen, secretaria de Tesoro, cambió sus declaraciones pasadas diciendo que los estadounidenses tienen una definición de recesión que es despidos y pérdida de puestos de trabajo, negocios en cierre y ralentización considerable de la actividad privada, presupuestos familiares bajo enorme presión, a lo que añadió que no es lo que están observando actualmente. Sin embargo, muchos políticos y expertos desacreditan el nuevo concepto, como el senador republicano Ted Cruz, quien señaló que el periodo de recesión ha llegado y que la Casa Blanca de Biden se empeña a ignorar la historia para tratar de redefinir la definición actual del término recesión para evitar titulares malos, escribió en su cuenta de Twitter. Por su parte, los analistas de Wall Street también han advertido las últimas semanas de las probabilidades de una recesión económica en Estados Unidos debido a las tasas de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense, así como la inflación más alta
del 8% en 40 años, que afecta al presupuesto de los consumidores, algo que seguramente tiene muy en cuenta el alcalde Adams. Y es así que mientras un sinnúmero de ciudadanos ve mala la economía de su país, Washington intenta distraer al mundo con una nueva y engañosa narrativa que oculta inminente hecatombe financiera que se precipita, pero a la que aún puede darle largas, con miras a sacar provecho de ella, como lo ha hecho siempre en la víspera de las históricas parálisis económicas que provocó. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.